Este es el caso clínico número 8 del Servicio de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de un hombre de 38 años, natural de Bogotá, quien se dedica a un posgrado en medicina y consultó el 5 de febrero de 2023 por diarrea y fiebre. El paciente refirió haber tenido un cuadro clínico de 3 días de evolución de diarrea asociada a moco aproximadamente 5 veces al día y 24 horas antes del ingreso presentó diarrea con sangre. Además tuvo pujo, dolor abdominal tipo cólico que mejoraba con la deposición de intensidad 6/10 y 2 días antes del ingreso presentaba fiebre de 39,3 grados centígrados, para lo cual tomó acetaminofén. Además, consumió metronidazol, bromuro de diosina, lomotil y suero. El paciente refirió haber realizado un viaje de turismo a Taiwán, estuvo principalmente en Taipei del 16 de enero al 1 de febrero de 2023 y allí visitó parques nacionales, nadó en aguas dulces y saladas, no tuvo picaduras de insectos ni mordeduras de animales y consumió alimentos típicos. Como antecedentes, refirió una vida sexual activa, practicaba sexo con hombres, usaba preservativo y tuvo varias parejas en el último año, pero en el viaje refirió que no tuvo relaciones sexuales. Se le había practicado una vasectomía, de vacunación tenía las dosis de 3 dosis para COVID-19, había recibido el esquema para hepatitis B y había recibido una dosis de vacunación para fiebre amarilla. Vivía con una mascota que correspondía a un gato. Al ingreso, el paciente tenía una presión arterial de 88/48 con una frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto, una temperatura de 38,9 grados centígrados y al examen físico además lo encontraron con signos de deshidratación, un peristaltismo intestinal aumentado y dolor a la palpación profunda en flancos. En los paraclínicos se encontró leucocitosis con neutrofilia, además una elevación de las pruebas de función renal con una PCR en 123, una prueba de VIH no reactiva, un potasio en 3, un sodio en 129 y además dentro de los paraclínicos se encontraron que las heces estaban de consistencia líquida, color café, con una flora bacteriana aumentada, leucocitos 3 cruces, sangre 2 cruces y no se observaron estructuras de microorganismos. Los gases arteriales mostraron una acidemia metabólica con una hiperlactatemia y se le realizó una prueba de PCR múltiple anidada sin detección de microorganismos. Consideraron iniciar piperacilina tazobactam 4,5 gramos IV cada 6 horas y continuar el metronidazol a dosis de 500 miligramos IV cada 12 horas. El paciente tuvo traslado a la unidad de cuidado intermedio y se obtuvo esta identificación y aislamiento en hemocultivo de una Aeromonas hidrófila multisensible, por lo cual se decidió dar inicio al tratamiento con meropenem, 1 gramo IV cada 8 horas, el 6 de febrero, que finalizó el 13 de febrero recibiendo antibiótico domiciliario debido a su buena evolución clínica. Entonces, el día de hoy voy a revisar el tema de aeromonas. Este término parte del griego aer, que significa gas, y monas, que significa unidades, correspondiendo a unidades productoras de gas. En 1891, Sanarelli describió por primera vez este microorganismo llamándolo Bacillus hydrophilus fuscus. En 1943, Steiner describió por primera vez el género Aeromonas. En 1970 se dividieron las especies de este género en dos grupos. El grupo mesófilo, que crece a 35 a 37 grados centígrados, son especies generalmente móviles y son las principales causantes de infecciones en humanos. Y está el segundo grupo, que es el grupo psicrofílico, que crece a 22 y 28 grados centígrados, corresponde a especies no móviles y que causan principalmente enfermedades en peces. En 1992 se describieron 22 especies y la última actualización taxonómica es de 2020, en donde se incluyeron en el género 36 especies. Este es el árbol filogenético taxonómico último del género de Aeromonas, en el cual se hizo la secuenciación del gen 16S de RNA ribosomal y de los genes RPOD y GIRB para obtener las 36 especies actuales. Además, se ha reclasificado debido a la identidad entre genomas de especies para delimitarlas en complejos, en donde el más importante es el complejo de Aeromonas hidrófila. Respecto a las enfermedades infecciosas causadas en humanos, las especies más frecuentes son Aeromonas caviae, que causa el 29,9% de los casos,
seguido por Dakensis, Veroni e Hidrófila, y las enfermedades en peces son principalmente causadas por Aeromonas salmonicida en el 76% de los casos, y esta especie también se ha relacionado con infecciones en humanos. La forma como Aeromonas coloniza e infecta al humano depende de varias fuentes. Una puede ser la ambiental, el contacto con animales, el consumo de alimentos, zoonosis o la práctica de actividades recreacionales. La principal forma de adquisición de este microorganismo es a través del contacto o el consumo de aguas, ya que este género está presente en aguas superficiales, subterráneas, potables, embotelladas, residuales, de mar y de riego, y esto probablemente se debe a la presencia de cianobacterias que facilitan la proliferación de este microorganismo. Desafortunadamente, las aguas residuales en las plantas de tratamiento se hace tratamiento primario, secundario y biológico, y este generalmente no reduce a gran concentración la cantidad de este género de aeromonas, porque es necesario utilizar un tratamiento terciario en este caso, que es el químico con uso de ozono, cloración, o el físico con uso de radiación ultravioleta o a través de la técnica de lagunaje. Y esas aguas residuales pues van a tener el riesgo de contaminar los alimentos. Las aguas son el principal vehículo de diseminación del microorganismo, incluso el agua potable y pues las aguas residuales contaminadas por heces de pacientes con diarrea. Esa facilidad de la permanencia de aeromonas en el agua se debe a que puede proliferar por la presencia de nutrientes, las buenas condiciones de temperatura y la concentración de cloro que le permite proliferarse. Este es un estudio de Estados Unidos en el que se encontró de 5.042 muestras de fuentes de agua en Estados Unidos, que el 2.6%, que correspondía a 14.3% de los sistemas de riego de agua, tenían identificación de aeromonas. En este estudio hecho en Colombia, en Bogotá, se encontró que de 8 piscinas públicas a las cuales se les tomó muestras durante 3 meses, el 100% de las piscinas presentaban unos recuentos aumentados de pseudomonas para lo contemplado en la resolución 1618 de 2010, y tenían en un 63% de las muestras un aumento en el recuento permitido del género Aeromonas. La segunda fuente de adquirir el microorganismo corresponde a los alimentos. Este género de aeromonas puede estar en cualquier tipo de alimentos, en verduras, en frutas, en productos lácteos, carnes, embutidos, mariscos, mejillones. En cuanto a pescados, las especies más frecuentemente descritas son Aeromonas salmonicida, Bestiarium, Veroni, Encheliae, Hidrófila. En el caso de carnes, las especies más frecuentes son Veroni, salmonicida, Handei, Hidrófila y Cavier, y las condiciones que favorecen su crecimiento adheridas a los alimentos son la presencia de una temperatura adecuada, de un pH de 5, incluso la salinidad, porque estos microorganismos pueden crecer incluso a concentraciones de cloruro de sodio de 4%, y dentro de las publicaciones donde más se encuentra una mayor frecuencia de aislamiento de aeromonas es precisamente en Taiwán, debido a la comida aborigen de esta localización geográfica. En este estudio realizado en Pamplona, en norte de Santander, se encontró que de 51 muestras de pescado, el 76% de ellas tenían crecimiento de alguna especie de aeromonas. La trucha y el rampuche tenían crecimiento en el 100% de las muestras, y otros pescados fueron bagre, bocachico, sierra y mojarra. Aquí en esta gráfica se observa la distribución de la frecuencia de especies, en donde las más frecuentes son en general Veroni, Hidrófila y Cavier. Este es otro estudio de Taiwán, en donde encontraron que en el pescado que se vendía en los mercados, así como en las tiendas de sushi y de mariscos, al compararlo con aislamientos clínicos de aeromonas y esos aislamientos de pescados, hubo una correlación de factores de virulencia y de genes de resistencia de hasta 72% entre las especies de aislamientos de alimentos y de humanos. Esta gráfica también señala la distribución en frecuencia de las especies, siendo las más frecuentes nuevamente Cavier, Veroni, Hidrófila y Dakensis. Este otro estudio hecho en Bogotá también buscó el aislamiento e identificación del género Aeromonas en alimentos. El 90% fueron ostras y el 100% camarón,
y se encontró el aislamiento de estas especies en 22% de las muestras de camarón y en 34% de las muestras de ostras. Además, sucedió que encontraron el factor de virulencia HLIA positivo en 70% de las muestras de aeromonas, que es uno de los factores de virulencia más importantes para causar infección en humanos. Respecto a otros factores de virulencia, están los componentes estructurales del microorganismo, como los flagelos, pílips, la cápsula, la capa S y las lipopolisacáridos. También produce proteínas extracelulares como proteasas, lipasas, enterotoxinas, hemolicinas y toxina chiga. Uno de los principales factores de virulencia son las enterotoxinas, que se dividen en citotónicas, la ALT y la AST, y citotóxicas, que corresponden a la ACT, y tiene la capacidad de hacer metalostasis, que es adquirir hierro por sí sola, que le permite tener una mayor proliferación. Además, esto permite que se inhiba la fagocitosis, produce hemólisis y aumenta la producción de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 1 beta. Otros factores de virulencia son los sistemas de excreción de estas enterotoxinas y de estas proteínas extracelulares, ya sea al medio extracelular o directo al huésped a través de los sistemas T6SS o VAS, y puede hacer un mecanismo que se llama detección de quórum, y es que hay una regulación de la expresión genética según la densidad celular del microorganismo, que le permite proliferarse aún más dependiendo de la cantidad de microorganismo que esté presente como inóculo. Dentro de los factores de virulencia descritos específicamente en diarrea y respuesta inmune a aeromonas, los principales son la presencia del pili tipo 4, de la enterotoxina ACT, de las hemolicinas y de los sideróforos. Además, se describe que estas especies pueden unirse a varios tipos de toll-like receptor, dentro de ellos el 5, el 11 y el 12, respecto a la flagelina, la lipoproteína, que se une al tipo 1, al 6 y el 2, y los lipopolisacáridos al tipo 4, y además tienen la capacidad de unirse a toll-like receptor endosomales, que van a promover una mayor respuesta proinflamatoria, la liberación del interferón beta, y además promueven apoptosis. Dentro de la fisiopatología de aeromonas y de diarrea, se describe que uno de los factores más importantes es que al unirse al toll-like receptor endosomal, tiene la capacidad de activar el inflamosoma, de activar la caspasa 1 y de hacer piroptosis y toda una respuesta inmune acelerada. Este cuadro señala los receptores toll-like receptor hasta ahora descritos según la especie de aeromonas y según el tipo de hospedero, las diferentes citoquinas, quimioquinas, los factores de transcripción, agentes para apoptosis y piroptosis que hasta ahora se han descrito. Dentro de las manifestaciones clínicas se describe que esta es una infección emergente que puede causar diferentes tipos de infecciones. Las más frecuentes son gastroenteritis, infección de piel y tejidos blandos y bacteriemia. Respecto a la bacteriemia, se describe que en Inglaterra en 2004 la incidencia fue 1.5 casos por millón de personas, mientras que en Francia en 2006 fue de 0.66 casos por millón, y en Taiwán en 2018 se describió una incidencia altísima de 76 casos por millón de habitantes. Las especies más frecuentes son Cabié en el 37% de los casos, seguido por Veroni, Dakensis, y la menos frecuente es Hidrófila con una frecuencia de 13%. Puede ocurrir infección polimicrobiana en 18% de los casos, y esto se presenta principalmente en casos de diarrea con coinfección por Campylobacter y Salmonella, y en el caso de infección de piel y tejidos blandos, la coinfección suele ser con Staphylococcus aureus. Respecto a la gastroenteritis, el primer aislamiento en heces fue en 1961. La población que se ve más afectada en Taiwán corresponde a los niños, al igual que en Nigeria. En adultos, de total de gastroenteritis se describe, por ejemplo, que el 2% en Suecia puede ser por aeromonas, mientras que en Hong Kong es de hasta 6.9% en individuos sanos y del 13% en individuos inmunocomprometidos. Respecto a la diarrea del viajero, en España se describió en una serie de casos que el 2% de ellos fueron por aeromonas, mientras que en Japón fue del 5.5% y en Finlandia del 8.7%, y esta puede ser polimicrobiana en el 5% de los casos.
Los síntomas asociados son náuseas, vómito, fiebre, dolor abdominal tipo cólico. La diarrea puede ser en su mayoría inflamatoria, aunque inicialmente puede ser no inflamatoria. Tiene una duración generalmente de 1 a 2 semanas. Los casos más severos son por Aeromonas caviae y puede desarrollar el paciente síndrome hemolítico urémico. Dentro de los factores asociados para gastroenteritis están el antecedente de cirrosis, la enfermedad inflamatoria intestinal y el uso de inhibidor de bomba de protones. En cuanto a la infección de piel y tejidos blandos, que es la segunda más frecuente, esta se presenta principalmente en extremidades, en 60 a 72% de los casos y generalmente es de individuos sanos que hayan sufrido traumas o quemaduras en el 84% de los casos por exposición al suelo o a agua. En Taiwán, en una serie grande de infección de piel y tejidos blandos por aeromonas, se encontró que el 78% estuvo relacionado con trauma previo. También se asocia con desastres naturales como el huracán Katrina, en donde entre el 32% de las infecciones de piel fueron por aeromonas. Se relaciona con infecciones nosocomiales, principalmente con infección de sitio quirúrgico y con fascitis necrosante, donde el principal microorganismo o especie es Aeromonas hydrophila. Esta es una serie de casos de los pacientes que sufrieron el tsunami en Tailandia, uno de los más grandes tsunamis de la historia, en donde se describió que el 22% de los casos de infección de piel y tejidos blandos se debió precisamente a aeromonas y el más frecuente fue hidrófila. Este es un reporte de caso colombiano de un niño inmunocompetente con aeromonas hidrófila que le causó una fascitis necrosante. Respecto a la bacteriemia, la incidencia en general es de 0.12 a 3.3%, se relaciona con malignidad, enfermedad hepatobiliar, diabetes e inmunocompromiso. La mortalidad en este caso es del 25 al 30% y los síntomas más frecuentes son fiebre, ictericia, dolor abdominal y choque séptico. Suele ser monomicrobiana, adquirida en la comunidad y se presenta principalmente en hombres. Las especies más frecuentes son Caviae, Veroni, Dakensis y finalmente Hidrófila. Esta es una serie es un estudio que habló de las manifestaciones clínicas de pacientes que tenían bacteriemia precisamente en Taiwán, en donde se encontró que principalmente el tipo de bacteriemia más frecuente fue la secundaria, donde el foco primario en el caso de la asociada a la atención en salud fue el peritonitis y en el caso de la infección adquirida en la comunidad fue infección del tracto biliar y la especie más frecuentemente aislada fue hidrófila. Este es un caso presentado en Colombia de un paciente que tenía antecedente de una hepatitis autoinmune e hizo una bacteriemia por Aeromonas caviae, siendo las enfermedades hepáticas uno de los factores de riesgo para tener bacteriemia por este microorganismo. Esta tabla resume las diferentes localizaciones de infecciones en humanos para este microorganismo, que incluyen heces, piel, heridas, tracto respiratorio, orina, bilis, líquido acítico, absceso y otros líquidos que son considerados estériles. Dentro de los métodos de identificación del microorganismo están los métodos fenotípicos que le permiten a partir de ellos es que se hace la clasificación en el grupo de las especies cicrofílicas, que son bacterias inmóviles que tienen buen crecimiento a 22 y 25 grados centígrados, tienen una morfología de crecimiento en punta de alfiler, pero a los 4 días crecen en forma circular y convexa, y la especie más importante en este grupo es Aeromonas salmonicida. Está el segundo grupo, que es el grupo de las especies mesófilas, que son bacterias móviles y crecen bien a 35, 37 grados centígrados, tienen un solo flagelo polar, son circulares, convexas y translúcidas, y a este grupo pertenecen principalmente las especies de Hidrófila, Caviae y Veroni. Esta es una imagen de un aislamiento del grupo de las especies mesófilas que tienen esta morfología característica de ojos de buey. Dentro de los métodos de identificación fenotípica están el GRAM, que tiene una tinción negativa, pruebas bioquímicas como citocromo, elastasa, arginina y dihidrolasa, que son positivas,
Para el cultivo, una de las recomendaciones es usar el factor vibrostático para favorecer el crecimiento. También se puede usar el caldo nutritivo al 0%, el agar de soya tríptico y el almidón ampicilina. En cuanto a los sistemas de identificación comerciales, se describe que Bytec, Microscan y API tienen una baja concordancia respecto a las especies e incluso pueden tener confusión respecto al género, porque la principal confusión es con vibrio. El comportamiento es variable de las cepas en cuanto a la identificación fenotípica, y es por eso que cuando se reidentifican unas cepas después de hacer una primera identificación fenotípica, se ha encontrado que con pruebas moleculares la identificación fenotípica llega a ser correcta en solo el 35% de los casos. Otros métodos de identificación son las técnicas basadas en el gen 16S de RNA ribosomal, que permite la identificación hasta del 100% de la especie. El MALDI-TOF o espectrometría de masas permite la identificación del género en el 100% y de la especie en el 99%. Hay también identificación molecular del gen RPO-B y GIR-B, que identifica el 100% del género y el 97% de las especies. Respecto al tratamiento, se describe que este microorganismo tiene una alta variación en el perfil de susceptibilidad según la localización geográfica, y además, de manera característica, tiene una alta producción de beta-lactamasas, que puede ser cromosomal o inducible. Se describe como recomendación usar en los casos leves de gastroenteritis sin factores de riesgo de mal pronóstico solamente control sintomático, y en el caso de factores de riesgo para mal pronóstico o de casos moderados a severos, la recomendación es utilizar ciprofloxacina o levofloxacina o trimetoprim sulfamethoxazol, carbapenémico, aminoglucósidos o astronam. Algunas fuentes bibliográficas mencionan poderse utilizar cefepime y ceftriaxona. Sin embargo, existe en el momento una alerta por el aumento en la producción de beta-lactamasas por parte de este género, por lo cual utilizar cefepime o ceftriaxona es una alternativa siempre y cuando no se puedan utilizar las demás. En cuanto a este estudio que mostró la alta producción de diferentes beta-lactamasas por el género de Aeromonas, se encontró que las más frecuentes fueron metalobeta-lactamasa de clase B, la beta-lactamasa de clase C y o la penicilinasa de clase D, que estuvo presente en 72% de los aislamientos de Aeromonas. Y esto les permitió a estos autores clasificar al género y a las especies de Aeromonas en 5 grupos según la producción de beta-lactamasas. Por ejemplo, el grupo 1 es de las cepas del complejo de Aeromonas hidrófila, que producen beta-lactamasas de clase B, C y D, y este es el que más preocupa porque es el más frecuente. Este estudio publicado aquí en Colombia de aislamientos de pacientes que tenían infecciones por Aeromonas en Cali, aquí en Colombia, encontró que el microorganismo se encontró principalmente en muestras de sangre, de heces y de líquido peritoneal, y de estas, el 76% de los casos fueron resistentes a cefalosporinas de segunda generación, el 33% a cefalosporinas de tercera generación, e incluso se encontró resistencia a meropenem en el 38% de los casos. Como mensajes para llevar a la casa, las infecciones por Aeromonas pueden presentarse como casos leves hasta severos con una alta mortalidad. Tienen por eso una amplia variedad de presentación clínica que incluye principalmente gastroenteritis, infección de piel y tejidos blandos y bacteriemia, que corresponde a la infección con peor pronóstico. Puede ser la causa del 2 al 8% de los casos de diarrea del viajero. La identificación de especies por métodos fenotípicos tiene alto riesgo de errores. Es importante tener en cuenta que este género y sus especies tienen una alta frecuencia de producción de beta-lactamasas, por lo cual los antimicrobianos de elección son quinolonas, trimetoprim sulfamethoxazol, carbapenémicos y aminoglucósidos.